Una vez leí una frase que me impactó mucho, que fue la descripción del encuentro clínico entre el médico y el paciente como un terreno fangoso. Y el autor de esa frase lo que quería expresar era que por mucha ciencia que se posea, toda esta tiene que descender de ese plano de las ideas a un plano más mundano para ver si cuenta con aplicabilidad o no, o si en ese entorno tiene algún tipo de significado. Yo soy Ángel García, médico internista, y en esta oportunidad vamos a estar hablando de eso, de respuestas en el ámbito clínico. Bienvenidos a Avisar Anormalidades. Si bien es importante en medicina saber qué preguntar y cómo preguntar, también es importante la fuente de información donde vayan a salir las respuestas a esa pregunta. Particularmente en investigación clínica es fácil porque uno tiene bases de datos que dan respuestas precisas a preguntas precisas. Pero en el terreno de la entrevista clínica, pues la cosa no es así de fácil. Y aquí es donde uno tiene que ver que hay una serie de obstáculos que hacen que el poder dar una respuesta precisa de acuerdo a las investigaciones que se tienen va a depender mucho de la calidad de respuestas que dé esa fuente primordial de respuestas, que no vienen a ser estas bases de datos científicos, sino que viene a ser el mismo paciente. Y es precisamente aquí donde va a estar la dificultad, porque se puede saber muy bien qué se quiere saber, qué se quiere preguntar, qué se está averiguando, se puede conocer el tipo de preguntas que hay que realizar, pero necesariamente la fuente donde van a salir esas respuestas no es ni coherente, ni consistente, o muchas veces está muda. Y esas son consideraciones o obstáculos que hay que tener a la hora de recolectar datos. Por eso es que no toda la ciencia médica puede ser aplicada en un determinado momento, porque va a depender de las características de ese sujeto, del paciente, en cuanto a las respuestas que dé a aquellas inquietudes que hay que formular en relación a su condición de salud. Y entonces aquí es donde viene lo complicado, porque dependiendo del paciente, pues vamos a obtener más o menos respuestas. Y aquí habría que considerar varias cosas. La principal, las características del paciente como fuente de información. Recordemos que hay diferentes tipos de pacientes, diferentes edades y diferentes condiciones médicas que pueden hacer que la información que esa persona nos vaya a suministrar en consulta sea más o menos confiable. Uno de esos factores a considerar es el nivel socioeconómico de la persona. Probablemente alguien con más educación o mucho más formado va a tener mucho más recursos lingüísticos para poder describir una condición médica determinada que alguien que tenga ciertas limitaciones desde el punto de vista educativo. Y no solamente eso, sino que además esa educación probablemente la forma de transmitirla, el conocimiento que tenga, las sensaciones que percibe esa persona, la va a hacer en función de su contexto social y no de un lenguaje universal. No es lo mismo entrevistar, por ejemplo, a alguien que vive en la ciudad a alguien que vive en el campo o a alguien que vive en una zona muy remota, puesto que las experiencias, no solamente de carácter sensorial, por decirlo así, sino de carácter somático, van a estar expresadas en función de la experiencia lingüística que cada entorno hace que tenga el individuo en particular. De tal manera que ahí es una de las dificultades con la que se consigue uno como médico, o que incluso puede tener el paciente a la hora de expresar sus síntomas, porque lo va a hacer en un idioma que para él es común, sencillo y comprensible entre las mismas personas que comparten o bien su nivel socioeducativo o bien su ubicación geográfica, que probablemente no sea el mismo médico. Y eso es muy frecuente porque el discurso que tienen los pacientes acerca de su condición médica va a estar muy referenciada acerca de no solamente sus experiencias personales en cuanto a lo que sienten, sino a lo que constituye su entorno en cuanto a cómo éste entiende el proceso de enfermedad. Entonces, cosas como mal de ojo, como hechizos, brujerías y cosas así van a estar presentes en el lenguaje de los pacientes. Por ejemplo, es muy común aquí ver a pacientes que han sufrido una mordedura de serpiente andar con un palito en la mano, y probablemente eso estará en el discurso de su enfermedad cuando uno les esté preguntando por qué lo tienen, cómo se siente o qué le representa ese palito en la mano a la hora de empeorar o no de la condición que lo llevaron a la consulta o a la hospitalización. Nos vamos a encontrar con estas dos presentaciones en cuanto al nivel socioeducativo, a la ubicación geográfica, cómo esto determina el discurso de enfermedad que tiene el paciente
y por supuesto el contexto que tenga el paciente en cuanto a su entorno familiar o social, puesto que estos van a estar influenciando mucho lo que va a ser el relato del paciente. No solamente eso, también tenemos que una de las dificultades que uno puede conseguir a la hora de comprender la enfermedad de un paciente va a ser la misma interferencia que uno como médico tenga. Y en este caso va referido a que si un paciente es atendido por múltiples médicos, todos y cada uno de ellos probablemente va a estar metiendo dentro del discurso del paciente historias o relatos que no son necesariamente los que tiene él como enfermo. Eso es común también verlo en la consulta. Uno le pregunta al paciente qué tiene y él le va a empezar a echar el relato o la historia de lo que le dijo un médico, de lo que le dijo el otro, de lo que le dijo aquel, de lo que le dijo sutano, y todo esto va a estar oscureciendo la búsqueda de respuestas que uno va a estar haciendo, por muy buena intencionada y por muy acertada que sean las preguntas que uno vaya a hacerle al paciente. O si no, también va a tener la interferencia de lo que son los exámenes de laboratorio, porque un paciente va a asumir de que en su discurso de enfermedad tiene que estar presente o relatado estas alteraciones de laboratorio que se hacen. Entonces los síntomas no van a estar en relación con lo que él está sintiendo, sino van a estar en relación con las alteraciones de laboratorio que eventualmente presenten en un determinado examen. Pudiéramos decir que estas características socioeducativas, socioeconómicas, geográficas, de contaminación con el contacto con el médico, pues van a interferir en la búsqueda de respuesta y que las respuestas van a estar muy sesgadas por todos estos elementos. Pero es que aquí no acaba la cosa. También hay que considerar que vamos a encontrarnos con pacientes que van a tener algún tipo de limitación para poder expresar sus síntomas. Y esto aquí sí es un verdadero caos para el médico. Porque por mucho que uno pregunte si no hay forma o contacto o algún medio para establecer un vínculo lingüístico, discursivo con el paciente, pues todo se va a ir al garete, todo se va a ir a la ruina. Por ejemplo, si un médico no sabe, no domina, no conoce el lenguaje de señas y le llega un paciente que es sordomudo, se entenderá la dificultad que hay en poder comprender la magnitud de los sentimientos que tiene o de la percepción que tiene ese paciente de su enfermedad. Y peor aún, se le está agregando un grado de frustración más cuando él, al expresar su enfermedad, pues ve que no le entienden. Pero es que eso no se queda con este tipo de pacientes. Por ejemplo, hay pacientes que tienen algunas limitaciones desde el punto de vista cognitivo. Pudiéramos mencionar pacientes con demencia o pacientes con algún tipo de retraso psicomotor. Ahí también va a ser muy dificultoso que el discurso que tiene el médico, la búsqueda de preguntas y la exploración del paciente pueda ser exitosa, puesto que existe esa barrera comunicacional para poderse entender. Y hay otro caso en particular que también es muy frecuente, y es cuando al paciente no le dejan hablar. No estamos hablando ya de que ya no puede hablar, sino de que no lo dejen hablar. Esto lo observa mucho uno, por ejemplo, cuando ve madres que llevan a sus hijos adolescentes y la enfermedad no es lo que siente el adolescente o el niño, sino lo que la mamá piensa que es la enfermedad. No son los síntomas que expresa el paciente, sino cómo lo siente la mamá o cómo lo ve la mamá o cómo lo expresa la mamá. Aunque no es tan frecuente en adultos, esto sí se puede ver, por ejemplo, cuando llevan a un paciente anciano y las quejas de salud no son tanto del anciano como del cuidador. Se entenderá que en estos casos en particular, el establecimiento de un coloquio, el intercambio de información, también va a ser muy difícil, porque en algunos casos primero toca tratar de no entrar en conflicto con aquel que está suministrando los datos, y lo otro es que eventualmente uno va a estar haciendo la interpretación de los síntomas del paciente a través de la experiencia vivencial de un tercero. Ahora bien, dicho lo anterior, podemos establecer algún tipo de estrategia para que, o bien sea como paciente o bien sea como médico, podamos establecer un diálogo en donde la búsqueda de respuestas a un problema de salud puedan ser efectivas o pueden ser muy cercanas a la realidad. Pues sí, evidentemente todo va a estar en la relación discursiva que se establezcan entre estos dos elementos de la relación médico-paciente, es decir, entre lo que diga o pregunte o cuestione el médico y aquello que le responda el paciente. Si uno está respondiendo como paciente, pues tiene que tomarse su tiempo, tratar de clarificar lo que tiene en su cabeza, cómo siente su cuerpo,
cómo experimenta su enfermedad, cómo maneja sus miedos, no solamente el miedo ante la enfermedad, sino el miedo de expresarlo frente al médico, o el miedo de poder expresarse desde el punto de vista físico, de mostrarse a él, que también es una forma de lenguaje, no es solamente las palabras, el lenguaje no verbal tiene mucha importancia en medicina. Evidentemente el establecer una buena relación médico-paciente toma tiempo, ahí es donde tiene valor el seguimiento y el control que se le haga a una determinada condición, puesto que aquí solamente estamos hablando de la respuesta a unas preguntas, pero no estamos hablando todavía de cómo un proceso de enfermedad se manifiesta, y una enfermedad da respuestas muy diferentes en el tiempo. Eso es importante saberlo tanto como paciente o como médico. Y evidentemente, dependiendo del tipo de consulta, pues hay que disponer del tiempo para poder tener una relación o un diálogo, un intercambio que sea beneficioso tanto para el médico como para el paciente. Nuevamente, dependerá de la consulta. Un paciente que no tenga mayor cosa probablemente serán cuestiones de minutos, pero un paciente anciano con dificultad para movilizarse, para expresarse, va a tomar su tiempo. Entonces, ¿qué pudiéramos decir? Uno, tener las ideas claras como paciente acerca de la enfermedad, de repente escribirlas, concentrarse en cómo expresarlas, tomarse el tiempo para hacerlo, tratar de entender bien qué es lo que le está preguntando el médico, qué entiende él que es su enfermedad para que lo pueda expresar en la medida en que el médico se lo expresa. Tener el tiempo para poder expresar su enfermedad, para poder explicar al paciente los síntomas que tiene. 3. Presentarse sin miedo. El miedo va a tener un efecto coercitivo sobre la manifestación de los síntomas, no en tanto en que no tenga cómo decirlo, sino que le da miedo expresarlo. Por ejemplo, eso es muy común verlo en pacientes con enfermedad de transmisión sexual o manifestar cosas que están relacionadas con un HIV. Y por supuesto tratar de desarrollar esta confianza con el médico que se esté valorando. Nuevamente la labor en el caso del médico internista es complicada, es por eso. Tratar de entender el entorno, el contexto, la globalidad que representa no solamente la enfermedad, sino la condición que tiene el paciente para el momento en que se encuentra con una enfermedad, hace del encuentro con el internista algo complejo por todas las cosas que hay que averiguar, que hay que tomar en cuenta, más aún si es una consulta de primera vez. Y muchas veces uno como paciente, el poder abrirse y expresarse todos aquellos temores, todas aquellas dudas que tenga, toma tiempo, eso no es de la noche a la mañana. Con esto hemos cubierto parte de lo que son las respuestas a las preguntas adecuadas. En el próximo episodio estaremos hablando probablemente de cómo son las manifestaciones de la enfermedad en el tiempo. Yo soy Ángel García, médico internista, espero que esto haya sido de su agrado. Si ustedes conocen alguna otra barrera que pueda interferir en cuanto a como paciente manifestar su enfermedad, lo pueden dejar en los comentarios. También están para que se suscriban, que muchos se los sabrá agradecer, y nos veremos en un próximo episodio. Chaito.